Las excusas de Pietro Petrovich produjeron excelente impresión. Después de haber escuchado las palabras de Sonia con grave semblante, Catalina Ivanovna se informó con la misma dignidad de la salud de Pietro Petrovich. Enseguida dijo a Raskolnikov, casi en voz alta, que habría sido verdaderamente chocante ver un hombre tan serio y respetable como Lujin en aquella extraña sociedad, y que se comprendía que no hubiera acudido, a pesar de los lazos de amistad que le unían a su familia. He aquí por qué le agradezco especialmente, Rodion Romanovich, que no haya despreciado mi hospitalidad, aunque usted está en condiciones parecidas, añadió en voz lo bastante alta para que todos lo oyeran. Estoy segura de que sólo la gran amistad que le unía a mi pobre esposo ha podido inducirle a mantener su palabra. Acto seguido, recorrió las caras de todos los invitados con una mirada ceñuda, y de pronto, de un extremo a otro de la mesa, preguntó al viejo sordo si no quería más asado y si había bebido oporto. El viejecito no contestó, y tardó un buen rato en comprender lo que le preguntaban, aunque sus vecinos habían empezado a zarandearlo para reírse a su costa. Él no hacía más que mirar confuso en todas direcciones, lo que llevaba al colmo de la alegría general. ¡Qué estúpido!, exclamó Catalina Ivanovna dirigiéndose a Raskolnikov. Fíjese, ¿por qué le habrán traído? En cuanto a Pietro Petrovich, siempre he estado segura de él, y en verdad puede decirse... Ahora se dirigía a Amalia Ivanovna y con un gesto tan severo que la patrona se sintió intimidada. Que no se parece en nada a sus quisquillosas provincianas. Mi padre no las habría querido ni para cocineras. Y si mi difunto esposo les hubiera hecho el honor de recibirlas, habría sido tan solo por su excesiva bondad. —¿Y cómo le gustaba beber? —exclamó de pronto el antiguo empleado de intendencia, mientras vaciaba su 10ª copa de vodka. Tenía verdadera debilidad por la bebida. Catalina Ivanovna se revolvió al oír estas palabras. Mi difunto marido tenía ciertamente ese defecto. Nadie lo ignora. Pero era un hombre de gran corazón, que amaba y respetaba a su familia. Su desgracia fue que, llevado de su bondad excesiva, alternaba con todo el mundo, y solo Dios sabe los desarrapados con que se reuniría para beber. Los individuos con que trataba valían menos que su dedo meñique. Figúrese usted, Rodion Romanovich, que encontraron en su bolsillo un gallito de mazapán. Ni siquiera cuando estaba embriagado olvidaba a sus hijos. ¿Un gallito?, exclamó el exempleado de intendencia. ¿Ha dicho usted un gallito? Catalina Ivanovna no se dignó contestar. Estaba pensativa. De pronto lanzó un suspiro. Y luego dijo, dirigiéndose a Raskolnikov: Usted creerá, sin duda, como cree todo el mundo, que yo era demasiado severa con él. Pues no es verdad. Él me respetaba profundamente. Tenía un hermoso corazón y yo le compadecía a veces. Cuando sentado en su rincón levantaba los ojos hacia mí, yo me conmovía de tal modo que sentía la tentación de mostrarme cariñosa con él. Pero me retenía la idea de que inmediatamente empezaría a beber otra vez. Tenía que ser rigurosa, pues este era el único modo de frenarlo. Sí, dijo el de intendencia, apurando una nueva copa de vodka.
Había que tirarle de los pelos, y muchas veces. Hay imbéciles, replicó vivamente Catalina Ivanova, a los que no solo habría que tirar del pelo, sino que también habría que echarlos a la calle a escobazos. Y no me refiero al difunto precisamente. Sus mejillas enrojecían cada vez más. La ahogaba la rabia y parecía a punto de estallar. Algunos invitados reían disimuladamente. Al parecer, les divertía aquella escena. No faltaba los que incitaban al de intendencia, hablándole en voz baja, los eternos cizañeros. Permítame preguntarle, ¿a quién se refiere usted?, dijo el desempleado. Pero no vale la pena. La cosa no tiene importancia. Es una viuda, una pobre viuda. La perdono. No se hable más del asunto. Y se bebió otra copa de vodka. Raskolnikov escuchaba todo esto en silencio y con una expresión de disgusto. Solo comía por no desairar a Catalina Ivanova, limitándose a mordisquear los manjares con que ella le llenaba continuamente el plato. Toda su atención estaba concentrada en Sonia. Esta temblaba, dominada por una inquietud creciente, pues presentía que la comida terminaría mal, y seguía con la vista aterrada los progresos de la exasperación de Catalina Ivanova. Sabía muy bien que ella misma, Sonia, había sido la causa principal del insultante desaire con que las dos damas habían respondido a la invitación de su madrastra. Se había enterado por Amalia Ivanova de que la madre incluso se había sentido ofendida y había preguntado a la patrona: ¿cree usted que yo puedo sentar a mi hija junto a esa señorita? La joven sospechaba que su madrastra estaba enterada de ello, en cuyo caso este insulto la mortificaría más que una afrenta dirigida contra ella misma, contra sus hijos y contra la memoria de su padre. En fin, que Catalina Ivanova, ante el terrible ultraje, no descansaría hasta haber dicho a aquellas provincianas que las dos eran unas... etcétera, etcétera. Para colmo de desdichas, uno de los invitados, que se sentaba en el otro extremo de la mesa, envió a Sonia un plato donde se veían dos corazones traspasados por una flecha, modelados con pan de centeno. Catalina Ivanova, en un súbito arranque de cólera, manifestó a voz en grito que el autor de semejante broma era seguramente un asno borracho. Amalia Ivanova, presa también de los peores presentimientos acerca del desenlace de aquella comida, y por otra parte, herida profundamente por la aspereza con que la trataba Catalina Ivanova, se propuso dar un giro a la atención general y al mismo tiempo hacerse valer a los ojos de todos los presentes. Para ello, empezó a contar de pronto que un amigo suyo, que era farmacéutico y se llamaba Karl, había tomado una noche un simón cuyo cochero había intentado asesinarle. Y Karl le suplicó que no le matara, y se echó a llorar con las manos enlazadas. Tan aterrado estaba que él también sintió su corazón traspasado. Aunque esta historia le hizo sonreír, Catalina Ivanova dijo que Amalia Ivanova no debía contar anécdotas en ruso. La alemana se sintió profundamente ofendida y respondió que su Vater aus Berlin fue un hombre muy importante que paseaba todo el día las manos por los bolsillos. La burlona Catalina Ivanova no pudo contenerse más y lanzó tal carcajada que Amalia Ivanova acabó por perder la paciencia
y hubo de hacer un gran esfuerzo para no saltar. ¿Ha oído usted a esa vieja lechuza?, siguió diciendo en voz baja Catalina Ivanovna a Raskolnikov. Ha querido decir que su padre se paseaba con las manos en los bolsillos, y todo el mundo habrá creído que se estaba registrando los bolsillos a todas horas. ¿Ha observado usted, Rodion Romanovich, que, por regla general, los extranjeros establecidos en Petersburgo, y especialmente los alemanes, que llegan de Dios sabe dónde, son bastante menos inteligentes que nosotros? Dígame usted si no es una necedad contar una historia como esa del farmacéutico cuyo corazón estaba traspasado de espanto. El muy mentecato, en vez de echarse sobre el cochero y atarlo, enlaza las manos y llora y suplica. ¡Qué mujer tan estúpida! Cree que esta historia es conmovedora y no se da cuenta de su necedad. A mi juicio, ese alcohólico que fue empleado de intendencia es más inteligente que ella. Cuando menos, se ve enseguida que está dominado por la bebida y que hasta el último destello de su lucidez haya naufragado en el alcohol. En cambio, todos esos que están aquí tan serios y callados... Mira, fíjese cómo abre los ojos aquella mujer. Está enojada. Está que trina. Catalina Ivanovna, con alegre entusiasmo, habló de otras 1000 cosas insignificantes y de improviso anunció que tan pronto como obtuviera la pensión, se retiraría a Tversk, su ciudad natal, para abrir un centro de enseñanza que se dedicaría a la educación de muchachadas nobles. Aún no había hablado de este proyecto a Raskolnikov, así que se lo expuso con todo detalle. Como por arte de magia, exhibió aquel diploma de que Marmeladov había hablado a Raskolnikov cuando le contó en una taberna que Catalina Ivanovna, al salir del pensionado, había bailado en presencia del gobernador y de otras personalidades la danza del chal. Podría creerse que Catalina Ivanovna utilizaba este diploma para demostrar su derecho a abrir un pensionado, pero su verdadero fin había sido otro. Había pensado utilizarlo para confundir a aquellas provincianas endomingadas en el caso de que hubieran asistido a la comida de funerales, demostrándoles así que ella también pertenecía a una de las familias más nobles, que era la hija de un coronel, y, en fin, que valía 1000 veces más que todas las advenedizas que en los últimos tiempos se habían multiplicado de un modo exorbitante. El diploma dio la vuelta a la mesa. Los invitados lo pasaban de mano en mano, sin que Catalina Ivanovna se opusiera a ello, ya que aquel papel la presentaba en toutes lettres, como hija de un consejero de la corte, de un caballero, lo que la autorizaba a considerarse la hija de un coronel. Después, la viuda, inflamada de entusiasmo, empezó a hablar de la existencia tranquila y feliz que pensaba llevar en su pueblo natal. Incluso se refirió a los profesores que llamaría para instruir a sus alumnas, citando al señor Mangot, viejo y respetable francés que le había enseñado a ella este idioma. Entonces, éste estaba pasando los últimos años de su vida en ese pueblo y no vacilaría en ingresar como profesor de su pensionado por un módico sueldo. Finalmente, anunció que Sonia la acompañaría y la ayudaría a dirigir el centro de enseñanza, lo cual produjo una risa ahogada en un extremo de la mesa. Catalina Ivanovna fingió no haberla oído, pero levantando de pronto la voz empezó a enumerar las cualidades incontables que permitirían a Sonia Simonova secundarla en su empresa. Ensalzó su dulzura, su paciencia, su abnegación, su nobleza de alma, su vasta cultura. Dicho lo cual,
le dio un golpecito cariñoso en la mejilla y se levantó para besarla, cosa que hizo 2 veces. Sonia enrojeció, y Catalina Ivanova, hecha un mar de lágrimas, dijo de pronto que era una tonta, que se dejaba impresionar demasiado por los acontecimientos y que la comida había terminado y iba a servir el té. Entonces, Amalia Ivanova, molesta por el hecho de no haber podido pronunciar una sola palabra en la conversación precedente, y también al ver que nadie le prestaba atención, decidió arriesgarse nuevamente, y aunque dominada por cierta inquietud, hizo a Catalina Ivanova la sabia observación de que debería prestar atención especialísima a la ropa interior de las alumnas, die Wasch, y de contratar una mujer para que se cuidara exclusivamente de ello, die Dame. Y, en fin, que sería una medida prudente vigilar a las muchachas, de modo que no pudieran leer novelas por las noches. Catalina Ivanova, que se hallaba bajo los efectos estimulantes de la animada ceremonia, le respondió ásperamente y le dijo que sus observaciones eran desatinadas y que no entendía nada, que el cuidado de la base incumbía al ama de llaves y no a la directora de un pensionado de muchachas. En cuanto a la observación relacionada con la lectura de novelas, le parecía simplemente una inconveniencia. Todo esto equivalía a decirle: «Cállate». De pronto, Amalia Ivanova enrojeció y replicó agriamente que ella siempre había dado muestras de las mejores intenciones y que hacía ya bastante tiempo que no recibía hell por el alquiler de la habitación de Catalina Ivanova. Esta le replicó que mentía al hablar de buenas intenciones, pues el mismo día anterior, cuando todavía el difunto estaba en el aposento, se había presentado para reclamarle con malos modos el dinero del alquiler. Entonces la patrona dijo que había invitado a las 2 damas y que éstas no habían aceptado porque eran nobles y no podían ir a casa de una mujer que no era noble. A esto repuso Catalina Ivanova que como ella no era nada, no estaba capacitada para juzgar a la verdadera nobleza. Amalia Ivanova no pudo soportar esta insolencia y declaró que su Vater aus Berlin era un hombre muy importante, que siempre iba con las manos en los bolsillos y haciendo puaf, puaf. Y para dar una idea más exacta de cómo era el tal Vater, la señora Liesbessel se levantó, introdujo las 2 manos en sus bolsillos, hinchó los carrillos y empezó a imitar el puaf puaf paterno, en medio de las risas de todos los inquilinos, cuya intención era alentarla, con la esperanza de asistir a una batalla entre las 2 mujeres. Catalina Ivanova, incapaz de seguir conteniéndose, declaró a voz en grito que seguramente Amalia Ivanova no había tenido nunca váter, que era una vulgar finesa de Petersburgo, una borracha que había sido cocinera o algo peor. La señora Liesbessel se puso tan roja como un pimiento y replicó a grandes voces que era Catalina Ivanova la que no había tenido váter, pero que ella tenía un Vater aus Berlin, que llevaba largos redingotes y siempre iba haciendo puaf, puaf. Catalina Ivanova respondió desdeñosamente que todo el mundo conocía su propio origen y que en su diploma se decía con caracteres de imprenta que era la hija de un coronel, mientras que el padre de Amalia Ivanova, en el caso de que éste existiera, debía de ser un lechero finés, pero que era más probable que ella no tuviera padre, ya que nadie sabía aún cuál era su patronímico, es decir, si se llamaba Amalia Ivanova o Amalia Ludwigowna. Al oír estas palabras, la patrona, fuera de sí, empezó a golpear con el puño la mesa, mientras decía a grandes gritos que era ella Ivanova y no Ludwigowna.
Su Vader se llamaba Johann y era Bailio, cosa que no había sido jamás el Vader de Catalina Ivanova. Esta se levantó en el acto y con una voz cuya calma contrastaba con la palidez de su semblante y la agitación de su pecho, dijo a Amalia Ivanova que si osaba volver a comparar, aunque solo fuera una vez, a su miserable Vader con su padre, le arrancaría el gorro y se lo pisotearía. Al oír esto, Amalia Ivanova empezó a ir y venir precipitadamente por la habitación, gritando con todas sus fuerzas que ella era la dueña de la casa y que Catalina Ivanova debía marcharse inmediatamente. Acto seguido se arrojó sobre la mesa y empezó a recoger sus cubiertos de plata. A esto siguió una gran confusión y un alboroto indescriptible. Los niños se echaron a llorar. Sonia se abalanzó sobre su madrastra para intentar retenerla, pero cuando Amalia Ivanova aludió a la tarjeta amarilla, la viuda rechazó a la muchacha y se fue derecha a la patrona con la intención de poner en práctica su amenaza. En este momento se abrió la puerta y apareció en el umbral Pietro Petrovich Lujin, que paseó una mirada atenta y severa por toda la concurrencia. Catalina Ivanova corrió hacia él